Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien todos. Hoy tenemos 2 grandes invitados, como siempre, que son grandes invitados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, muy actual a este momento en que se está grabando, y tengo el honor de estar acompañada de 2 personas que en lo personal admiro mucho y son expertos en materia de derecho laboral, derecho electoral, en política, en seguridad social, y tenemos a Pavel Lima. Bienvenido, Pavel, también es escritor, Pavel Lima. Muchas gracias, Fabi. Y Tú también eres muy bien querida. No muchas le crean gracias. tanto, más bien es el cariño lo que Yo habla. los quiero, Bueno, de acá del juez de distrito sí, pero de mí no. son para mí unos referentes que en verdad siempre me abonan y aparte les tengo mucho cariño, eso es cierto. Y también Rafael Quesada, bueno, Rafael Quesada además fue juez de distrito en uno de los tribunales federales laborales en la Ciudad de México y también estuvo un tiempo del titular de la unidad de implementación en la reforma laboral. Entonces, bueno, sabemos de lo que hablamos y el día de hoy, justo que ellos dos también saben de este tema de seguridad social, vamos a hablar del tema de las pensiones y en específico de las pensiones doradas. Entonces, bienvenidos, Muchas gracias. gracias, muchas Gracias. gracias por la invitación. No, al contrario. Y Rafael, quiero aprovechar para preguntarte si nos puedes explicar de una manera, pues, simple, amena, qué son las pensiones doradas. Pues mira, este es el tema de hoy en día. Esto de las pensiones doradas surgió como una necesidad, así lo platican en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, una necesidad de verificar qué está sucediendo con aquellas jubilaciones de personas que laboraron en servicio público, dependencias descentralizadas, pero empieza a haber un debate muy importante porque tú sabes que cada que hay una modificación a la Constitución, esta es una modificación a la Ujú, Constitución, al artículo 127 constitucional, y se está tratando de topar estas pensiones de estas personas a- al salario de la presidenta, a la mitad del salario de la ujú. presidenta de la República. Y ahí empiezan otros dimes y diretes. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es ese salario? ¿A qué vamos a referirnos cuando decimos salario? ¿Y por qué hay un discurso? Porque todo mundo, cuando me refiero a todo el mundo, en el Congreso de la Unión, cuando justifican esta modificación, hablan de un parámetro de 70,000 pesos. Ujú. Yo escuchaba a la presidenta del Senado Ay, y decía ella en televisión abierta que nadie podía ganar más en jubilaciones de 70,000 pesos. Y sale esa duda genuina, ¿de dónde sacan que el salario de la presidenta son 70,000 pesos? Cuando en el mundo laboral, todos los que nos estén escuchando, cuando hablamos de salario, usualmente se habla de salario integrado. ujú, Y si hablamos de remuneración, hay que atender a la Ley Federal de Remuneraciones. Y en la Ley Federal de Remuneraciones también cuando se establece qué es el salario, qué es la remuneración, se establece que comprende todas y cada una de las cuestiones que laboralmente te están pagando en tu día a día. Entonces el salario de la presidenta son 70,000 pesos o sería otra cantidad, ¿no? Hay mucha preocupación por el foro, por las personas jubiladas, porque dicen, oye, yo generé en mi vida laboral 40 años, 30 años, y es acorde lo que estoy recibiendo a lo que yo percibía en vida. ujú, Hay otras críticas que ahorita yo creo que va a ser un punto muy importante de dialogar, en donde hay algunas pensiones, jubilaciones otorgadas, pero a personas que no generaron prácticamente mucho ese derecho. Modificaciones que se hicieron ex profeso para ti, entras a una institución, se hace una modificación al contrato colectivo o a las condiciones generales de trabajo, con tal de que tú logres obtener una jubilación. Una jubilación con un sueldo 120,000, 140,000, pero tenías un mes trabajando, ujú. 2 meses trabajando. Y ahí sí hay un debate muy importante en la sociedad por las diferencias que existen. ¿Cómo es posible, a la luz de la sociedad, que una persona que no genera un derecho, que lo genera un mes, que lo genera 15 días, de por vida, ya le vayan a estar pagando una pensión con unas cantidades de más de 100,000 pesos? Sí. Cuando tenemos también otras pensiones que están en 7,000 pesos. Hay pensiones de seguridad social que luego, cuando llegan los juicios a los tribunales laborales, llegan pensiones de 4,000 pesos, 5,000 pesos. Dices, oye,
no es ni siquiera el mínimo vital, que otra clase lo platicaremos, ¿qué es eso del mínimo vital? ¿No? Ujú. Pero pongo en sus palabras lo que suena. Lo mínimo indispensable para Ujú. poder subsistir. Lo mínimo. Ujú. 4,000 pesos, 5,000 pesos no es lo indispensable para subsistir. Y que tú lo sabes bien por tu experiencia como juez de distrito en un tribunal laboral donde son temas que veías día con día, ¿no? Todos los días lo veíamos, todos los días lo apreciamos. Y de eso van las pensiones doradas. ¿Hay una necesidad de verificar qué está sucediendo con ese pago de jubilaciones? Sí, sí la hay. El problema, el problema está en que cuando se modifica una disposición, y sobre todo constitucional, tiene que haber un argumento robusto. Tiene que haber sustentos que te justifiquen realmente por qué lo estás haciendo. Ujú. La razonabilidad de la medida. Tienes que decir por qué es razonable, por qué a este mundo de personas son con las que vamos a empezar y no con otros. Y no vamos a empezar con las personas de otras dependencias. Ustedes saben, quedaron fuera, por ejemplo, el ejército. Y no es porque yo quiera que también le entren con el ejército. No es no es lo deseable. Lo deseable sería hacer un análisis particularizado para saber los alcances que va a tener esta disposición, los alcances políticos y los alcances en la vida de cada una de las personas que honestamente generaron un derecho para poder vivir en sus momentos de tranquilidad y en los momentos que además se requiere de mucha salud. Los servicios de salud en México no son los mejores que no podríamos chulearlos. Hay Sí. deficiencias en los servicios de salud. Y estas personas, con esos salarios que tienen, hacen frente a eso. Ahora se los van a recortar. ¿Qué va a pasar con esa estabilidad, con esa seguridad jurídica? Pero bueno. A ver, Pavel, justo retomando lo que dice Rafael, porque yo escuchaba eso, que haciendo un cálculo, que también hicieron un cálculo así como la presidenta, su salario es casi 200,000 pesos y sin los impuestos nos queda tal cantidad. El propósito es que estas pensiones llamadas doradas no rebasen los 70,000 pesos. Entonces, obviamente ya hay manifestaciones al respecto, porque bueno, muchos dicen, oye, es que yo adquirí hasta compromisos hipotecarios o bancarios con base en lo que en ese momento, cuando yo me desempeñaba como trabajador en activo, que muchos de ellos la crítica, y ahorita te voy a pedir de favor que nos platiques de eso, porque la crítica de muchos de esos trabajadores es que eran de confianza, o sea, estaban en puestos de confianza y decían que a pesar de eso, tenían un salario muy alto y entonces sus pensiones quedaron muy por arriba, incluso más allá del salario de la presidenta. Y entonces, este impacto que genera estas pensiones, en realidad el enfoque quisiera escuchar más bien tu enfoque, tu crítica o tu comentario acerca de esta flexibilidad también para unos trabajadores como los que tú veías en tu tribunal, que eran, pues, hay que reunir las semanas de cotización, el salario que muchas veces con lo cual ellos están inscritos no es el que realmente, eh, percibían, pero en este caso, en estas pensiones doradas, no hay una guía, o como cumples tales requisitos, a lo mejor tan duros como los que un trabajador, del grosso, sí están, percibiendo. Bueno, la discusión es muy amplia, ¿no? Aquí nuestro querido Rafa pone sobre la mesa un montón de asuntos que creo que valdría la pena, pues sí, ir diseminando uno por uno. Lo primero yo creo, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, sabemos que en ese tipo de disposiciones, siempre que va a haber una modificación más cuando es constitucional, Ujú. no lleva nombre y apellido, ¿no? Lo decía él, más bien, ¿a qué atiende? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué es imperante ahora llevar a cabo este cambio en particular, ¿no? Ya sea en una ley secundaria o de plano en la Constitución. Pero yo creo que por otra parte, fíjense nada más qué cosa tan interesante y también creo que ambos van a estar totalmente de acuerdo conmigo. El problema del derecho es un problema de lenguaje. ¿Y por qué traigo esto a colación? Por la cuestión de la arbitrariedad. Uno de los primeros asuntos que tomaban era lo arbitrario que es, ¿por qué 70,000 pesos, que es lo que percibe la presidenta? ¿O por qué, qué estamos tomando en cuenta? ¿El salario integrado o las remuneraciones completas? Porque bueno, todos sabemos, tampoco es ningún secreto, que por lo menos en cuanto a cuestiones, por ejemplo, alimentarias, no eroga la presidenta o el presidente en turno. Hay una bolsa específica para
poder saciar todas esas necesidades básicas de la persona que ocupa la primera magistratura en el país. Entonces, eso también se tomaría en consideración o no, ya sabemos que no, y entonces regreso a la parte de la arbitrariedad. Sí, pero el problema es que justo como el derecho es un problema de lenguaje, porque somos seres de lenguaje, siempre va a haber implícito en el lenguaje una parte arbitraria. De hecho, ahí tenemos desde la antigüedad clásica dos escuelas que se enfrentaron precisamente a eso, la escuela de Pérgamo y la de Alejandría, que además lo vemos hoy en día, ¿eh? También de repente cuando alguien quiere de alguna manera denostar al otro, ahí no sabes ni hablar ahorita que Ujú, decías, Fabi, con base en, a mí me pasa muchísimo con alumnos de derecho, ujú. que de repente tienen esto, incluso el miedo, ¿no? Es que si digo en base, híjole, Ajá, los van a acribillar porque les dicen sí, que envase, pues es un envase. sí. Sí, pero eso lo atiende gente que viene de una formación muy prescriptiva de la lengua, que Ujú, no quiere decir que esté mal, que es una formación prescriptiva aquella que determina que la lengua es un sistema y que no puede ser violado ni violentado y que tienes que aprendértelo como tal y que si dices fuiste, veniste, pues eres un ignorante de lo peor ujú. y que tiene que ver también eso con otro fenómeno interesante que se denomina lingüicismo, que además lo acuñó por ahí una mujer, no me acuerdo exactamente qué país de los escandinavos, si habrá sido Noruega o Dinamarca, es el lingüicismo que tiene que ver con esta discriminación a partir de la forma de hablar. Y el lenguaje es cambiante, o sea, va transitando y se va transformando en medida de las necesidades que tiene el propio hablante, ¿no? La lengua es de los hablantes y tan existe en base que cuántas personas no escuchan día con día que dicen en base. Sí, Eso quiere decir que está mal desde una perspectiva prescriptivista. ¿Y qué va a terminar ocurriendo? Que el día de mañana las academias de la lengua, pasando por la Academia Mexicana, pero también la Real Academia, van a terminar normalizando el uso. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero hace algunos años cuando existían, cuando empezaban a tener éxito, digamos, los Simpson, que siempre se doblaba la voz de Homero y que refería a ajá, las sí. donas, nunca hacía donas, Rosquillas, siempre ¿no? decía rosquilla Ujú, porque en ese momento la Real Academia de la Lengua no aceptaba el vocablo dona. Sería este mismo caso, es que no existe, estás mal, eres un ignorante porque no ujú, dices rosquilla. ¿Cuánta gente en ese país decíamos dona y estábamos mal? ujú. Porque las lenguas son cambiantes. Y conectando este asunto con lo que es cambiante, bueno, ustedes lo saben también, el derecho es dúctil y también cambia y se tiene que ir adecuando a las circunstancias. Y de la cuestión arbitraria, retomo de si es arbitrario o no. Sí, yo creo que siempre hay una parte de arbitrariedad, diciendo como con la lengua, siempre hay una parte que es arbitrario. Hay una parte que no. La pluma designa porque antes, pues, con la pluma se entintaba literalmente la pluma del ave. Pero previo a eso, la pluma se denominaba pluma porque sí o porque tenía una razón, pues, no sabemos. O sea, hay una parte siempre que puede ser o que es de hecho arbitraria en el lenguaje y por lo tanto también en el derecho. Evidentemente lo que se busca en el derecho es evitar en la medida de lo posible estas Eso es arbitrariedades. claro. Eso es lo que, esa es la pretensión justo también de la justicia. No decir, no, pues es que como todo es arbitrario, es decir, no estoy justificando, de hecho estoy acompañando lo que dice Rafael, hay una parte que es arbitrario, bueno, ¿quién determinó por qué mencionaba el mínimo vital? Eso no es tan arbitrario. O sea, se toma una determinación de más o menos cuánto dinero requiere una persona para poder saciar sus necesidades básicas, que Ujú, qué serían, desde luego, alimentación, vivienda, salud, y a ponderas más o menos, dices, bueno, pues con tanto dinero al día puedes acceder a carne, a fruta, a verdura, a leche, a huevo, cuánto cuesta, a agua, pues más o menos entonces esto tendría un promedio de tanto y por tanto el mínimo vital ascendería a esta cantidad. En el caso de las pensiones, pues no, simplemente es arbitrario porque dijeron que es el 50% de lo que gana la presidenta. ¿Por qué? Pues porque el 50% está ujú. bien, Sí. pero creo que sí sería interesante ver y eh, por arbitrario que sea, yo creo que si le preguntamos a cualquier mexicano de a pie, independientemente de eh, su oficio, su profesión, no pensarían que es un monto bajo. Ahora, aquí entraría la otra discusión, pero la discusión no es si es bajo o no, sino es que ese trabajador generó derechos laborales que le implicaban una cierta seguridad jurídica que le garantizaba
una determinada cantidad que iba a percibir después de que se jubilara. Ujú. Ese es otro problema. Pero cuando decía yo, con eso conecto y ya me cayó la boca, porque si no, No, me, no, me sigue, como esto el es su micrófono y no los programa. dejo hablar. Pero del asunto también decía yo, claro, no tendrían que tener nombre y apellido. Pero me parece que en casos particulares como este, sí habría que poner nombre y apellido, por lo que decía un poco Rafa. Por ejemplo, ahí tenemos el caso, decía, hay gente que laboró 2, 3 meses y que parece que Ujú. nada más fue como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en lo oscuro, en las cúpulas, Así para decir, es. pues mira, vente para acá, vas a estar 3 meses y al rato ya vas a tener una pensión que te va a permitir vivir perfectamente bien, ¿no? Que además, fíjense, pensando que ni siquiera lo hacían de manera abusiva, te va a permitir vivir dignamente. Ni siquiera decían con lujos, ¿no? Claro que es dignamente. Si le preguntamos a cualquier persona, yo creo que percibir una pensión de 70,000 pesos, claro que te permite vivir dignamente, Decorosamente, ¿no? muy decoroso, Muy más que decorosamente, decorosamente. porque Nombres y apellidos. Ahí está el caso de un exministro de la Corte, ¿no? Que Ujú. trabajó exactamente 3 meses antes del denominado golpe de Estado de Zedillo, que fue que eso también atiende ahora, ¿no? Que estuvo tan en boga la discusión de la reforma judicial y que hay muchas críticas y que también sería otro gran asunto para discutir y platicar aquí Sí, entre amigos. Pero bueno, viene ese denominado golpe de Estado del 94, termina esa conformación de la Corte que era de 22 ministros, ustedes lo saben, y pues, se reduce justo hasta 11 ministros. Y ahí hay un personaje que trabajó exactamente 3 meses y que tiene una pensión dorada. Y entonces, de acuerdo a lo que planteaba Rafael, este personaje cotizó verdaderamente lo que un trabajador regular hubiera tenido que cotizar. Es decir, de veras tiene allí esos derechos, o sea, tendría derecho a esa seguridad jurídica por haber trabajado 3 meses en la corte, ahora percibir esa cantidad. Yo creo que no, esa es mi sí, humilde no. opinión. Sí, Y sí. supongo que habrá otras opiniones de los trabajadores en general que también dirían que no. Y la segunda, y con eso ya me callo, ¿no? Que también para poner nombre y apellido, y ahí sí pongo nombre y apellido del exministro, no, porque guardo la compostura y que mejor la gente, si se interesa, busquen a ver exministro No, de la está muy corte que evidente. trabajó 3 meses. Pero hay casos todavía más escandalosos, como el asunto de Mario Amparo Casar. Ujú. Es decir, el marido entra a trabajar a Pemex, trabaja 3 meses y aparentemente, supuestamente se suicida el señor y de repente ella sigue cobrando desde hace cuántos años esa Sí. pensión, ¿no? Que fue un escándalo, hasta la fecha Ujú. sigue sin resolverse por completo. Y entonces, insisto, si uno preguntara, más allá de las cuestiones técnicas que atienden al derecho, que por supuesto que son sustantivas e importantes, pero en el ámbito de lo que uno aspira a la justicia como de veras un valor inherente a los seres humanos, si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir que evidentemente esa pensión es súper injusta, no hay manera de justificarla, de verdad, no hay forma, ¿no? Y yo ahí le dejo hasta aquí la participación, porque hay tantas cosas que planteaste, Rafa, Sí. que Sí. son Y, interesantísimas. y perdóname si te No, no, interrumpo, no. Fabiola, es que hay un tema también en el lenguaje. Eh, ¿Cómo se denominaron este tema? Ajá. Las pensiones Pensiones doradas. doradas. Respetuosamente el tema vende. Si tú lo dices en un discurso, las pensiones doradas, vende más. A que le hables jubilación, Pensiones ajuste altas. de pensiones de personal descentralizado o de personas trabajadoras de apartados A y B o lo que tú quieras, ¿no? Ujú, pero No pensiones vendería, doradas. ¿no? Pero si ya dices pensiones doradas, luego te suena dorado, dinero, pensiones, mucho ¿Te suena una injusto, ¿no? palabra que se ha puesto muy en boga en estos gobiernos? El privilegio, ¿no? El privilegio. O sea, tú dices pensiones doradas te lleva a privilegio, privilegio te lleva a injusticia. Bueno, el lenguaje, lo que Sí, tú bien mencionas. sí. Sí, que justo ahí, como dice Rafa, tiene que ver con un manejo político, ahí sí meramente político. Y que habría que revisar, por ejemplo, también ahí yo pondría a consideración de ustedes otra cuestión de ese manejo. Y sería un trabajo para los periodistas, precisamente. ¿De veras esa adjetivación de pensiones doradas vino desde la administración o vino desde la gente que se dedica a los medios de comunicación? Porque quien generalmente lleva a cabo este tipo de adjetivaciones justo para vender son los medios de comunicación. Ujú. Entonces sería muy interesante porque yo en este momento a mí no me consta si fue la propia administración pública quien puso sobre la mesa la denominación de pensiones doradas o fueron los medios de comunicación. Sí, Pero fuera uno o el otro, yo coincido contigo. Eso es sí, sí, sí. justo para generar escándalo y Sí, decir, claro. mira, pues claro, es Sí. Y dorado. O creo que sea, no sabremos quién fue. ¿Quién fue? Sí, de hecho, hay muchas en internet, hay muchas conferencias de prensa que dieron los
representantes de tanto de CFE, de Luz y Fuerza, de varios grupos, Pemex, de jubilados. Y entonces ellos decían que, bueno, primero se había vulnerado el acceso a la información de ellos, porque si bien es cierto que se tiene que declarar qué salario tiene cada uno de los trabajadores, sobre todo en esos organismos, decían, sí, pero no nuestros nombres como tal, y ahora ellos se sentían en peligro por muchas cosas, dijeron, y me gustaría escuchar su Sí, opinión. porque la lista se publicó con Porque se nombres, apellidos. publicó, porque ahora se sienten vulnerables ante la extorsión, decían es que la extorsión, eh, me llamó la atención que alguno de ellos, de estos representantes dijo, se está trastocando la perspectiva no solo de género, sino de el interés superior del menor, porque son los beneficiados con estas Ujú. pensiones. Y lo que les había comentado, que decían, tenemos unos compromisos hipotecarios, bancarios, que nosotros adquirimos hace tiempo de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, decía uno, yo tengo un préstamo bancario donde pago 97,000 pesos mensuales. Entonces yo decía, 97,000 pesos mensuales. Entonces, claro que 70,000 pesos, por como sea que lo hayan calculado y que si le quitamos a esos 200 lo de los impuestos, ya queda en 130 y algo, y que dividiéndolo, entonces topa más o menos en 68,000, casi 70,000 pesos. Ujú. Entonces, de todas maneras, 70,000 pesos, pues cuántos mexicanos viviríamos con 70,000 pesos. Ese es un punto muy interesante que sí me gustaría escuchar. Sí es cierto que se afecta el interés superior al menor, sí es cierto que se afecta, porque una de las que estaban ahí en la conferencia de prensa decía, yo soy mujer y ya están trastocando el género por ser mujer y bajarme la pensión, porque resulta que lo hicieron de manera retroactiva, fueron, como una mensualidad normal, pero ya está topada a 70,000 pesos o 68,000, algo Sí. Ujú. así. Y entonces, eh, justo estos temas que ellos decían, que además iba a impactar en la economía nacional, porque lo que ellos habían, ganado como pensión era porque en su momento ellos habían estado en puestos donde tenían un alto grado de responsabilidad y que el desgaste físico fue demasiado porque trabajaban más de 8 horas, a veces todo el día, porque tenían cargos de directores Ujú. más altos, ¿no? Y entonces ellos decían, no se puede comparar el de un obrero normal de 8 horas a lo que nosotros, como aunque fuéramos con cargos de confianza, estábamos laborando más de 15 horas, 17 horas, 18 horas. Entonces, ¿ustedes creen que sí realmente se está impactando en la economía nacional con esto? ¿O más bien sería un beneficio para la mayoría de los mexicanos al bajar este tipo de pensiones tan altas? Ese dinero, que es como lo justifica la presidenta, ese dinero se va a invertir más bien en otros programas o en la propia sociedad, ¿no? Habría que ver cuál es el presupuesto de la federación y es una parte muy, muy pequeña, ¿eh? Lo que va a significar el ahorro. El tema del discurso es la injusticia de que unos tengan unas pensiones altísimas, Con menos requisitos. con menos requisitos, o incluso, como salió en las noticias al principio y en la información que el propio Cámara de Diputados, Cámara de Senadores utilizaron para la modificación a la Constitución, pensiones de 1 millón de pesos, pensiones de 500,000 pesos, jubilaciones pagos de 500,000 pesos, de 600,000, 700,000. Problema grave que ahorita tenemos es que semanas después, alguno de estos institutos dice, híjole, no era la información correcta la que tenía en el portal, ya la modifiqué y no eran pensiones de 500,000, era una pensión de 97,000 pesos, otra de 67,000, otra de 87, otra de... Y empiezan a decir, entonces, ¿dónde está Mm, la justificación que se había tomado? ujú. Sale la persona de la de 1 millón de pesos y dice, oye, no, aquí está mi recibo de jubilación, aquí está. Y no Y son no no, es eso. el Yo millón y no, 100, yo ¿no? no percibo 1 millón de pesos. Modifican también ya la institución, dice, sí, no es 1 millón. Pero mientras, ya hubo una exhibición. Ya. O sea, si hay un tema de acceso a la información que todos tenemos derecho, pero también tenemos derecho a ejercerlo. Dime quién lo ejerció con tal de que luego anduvieran exhibiendo a los demás. No hubo. Y que el gobierno, el problema está en la crítica que está ahí en la mesa, es que el gobierno exhiba los nombres. Sí. No es que tú como persona ciudadana digas, oye, yo quiero saber.
¿Quiénes son esas personas? Ujú. ¿Quiénes están en el listado? Dame la información A y que yo lo hagas sabré qué hacer, público. ¿no? Y yo tendré responsabilidades o no, también en resguardo a lo mejor de alguna información. Pero nadie lo pidió, ningún ciudadano, ninguna ciudadana lo pidió. Fue el gobierno el que dijo, ahí te va, nombres y apellidos para exhibir. Y ahí también es el problema. ¿Por qué hacer esas exhibiciones? Y sobre todo, lo peligroso es que exhibes y luego corriges. Porque ya exhibieron que tenían esas cantidades y de esas percibían esas cantidades y luego, ay, no, no eran esas cantidades, es menos. Perdónanos, ¿no? Pero que al final el punto aquí es que tienen, o sea, creo que lo que se critica mucho es que hay personas, como les decía, que tienen que reunir ciertas semanas de Requisitos. cotización como más duras, como más... Y tiene que ver con los derechos adquiridos que en los exacto, tribunales ese, siempre a vemos, eso ¿no? Sí. iba. ¿Qué Los derechos tanto? adquiridos derechos adquiridos, mira, Ujú, en todo el tema de jubilaciones hay contratos colectivos y hay condiciones generales de ujú, trabajo. Porque aquí estos organismos son híbridos. Hay organismos que sí son del apartado B y hay otros organismos que son del apartado A. Y para los que nos estén escuchando, eso quiere decir ajá, trabajadores, cualquier persona trabajadora y personas trabajadoras de organismos públicos, ujú. o sea, del gobierno, burócratas. Hay una mezcolanza. Sí, todo un tema ahí. Y cada una de estas personas, en principio, adquirieron esos derechos a la jubilación por el tiempo, cuántos años generaste en vida, cuánto cotizaste, tú diste alguna aportación, no se dio alguna aportación, el sindicato, el empleador dio alguna aportación y las condiciones en ese momento daban para que yo te pague esa pensión. Tú generas 30 años, 25 años de labores ininterrumpidos y bueno, yo te voy a pagar una pensión, una jubilación acorde al último sueldo que tuviste. Entonces, en la mayoría de los casos, ese es el ejemplo. La Sí. excepción es los 2, 3 personas que sí andan por ahí, que hubo una modificación, como bien lo dices, más en lo oscurito, más en lo particular y vamos a beneficiar con nombre y apellido a esta y esta persona Ujú. para que tenga un mes trabajando y ya tenga derecho a una jubilación. Esas son la excepción. La generalidad son personas que sí laboraron alrededor de 30 años ininterrumpidamente con sueldos muy acorde a lo que estaban percibiendo en su jubilación y ahorita dicen, oye, ¿dónde está mi seguridad jurídica? Porque ya hay un derecho adquirido. El Estado mexicano, México, tiene compromiso con respetar el Estado de Derecho Ujú. y esa seguridad jurídica. Internacionalmente, pues ni les digo también. Por eso es por lo que este diseño de esta reforma constitucional genera mucha discusión. Porque todo esto que estamos nosotros diciendo no se discutió. Nadie lo discutió. Nadie ni siquiera dijo, vamos a empezar con estos descentralizados por esta razón en específico. No únicamente se sabía el plan B, ¿no? Que iba, uno de los temas del plan B era precisamente ¿Sí? ir, la dirección estaba sobre las Cuando pensiones bien se pudo haber doradas. dicho, ¿por qué iniciamos con este mundo de personas? Bueno, porque son personas que gozaban de contratos colectivos de trabajo o de condiciones generales que fueron negociadas de manera, lo que tú quieras, Ujú. pero no se dijo. Ujú. Y entonces todo lo que no se dijo se lo va sumando y vas viendo que dónde está una verdadera justificación para hacer la modificación. Por ejemplo, Pavel, tú en este tema del mínimo vital del que ya habló Rafael y de lo que yo comentaba que algunas de estas personas representantes de estos grupos de jubilados decían que de acuerdo a las tareas que tenían encomendadas como directores, ¿tú crees que eso justifica las labores que llevaban de directivos y todo a que obviamente el mínimo vital no van a dar 70,000 pesos, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Para él. Para, bueno, para su compromiso de 98,000 pesos de un crédito bancario mensual, no, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo verías tú ese tema del mínimo vital precisamente? Un trabajador normal viviendo con ese mínimo vital y otro que dice, oye, no me quites mi derecho adquirido porque además, de acuerdo a las labores que yo estaba desempeñando cuando estaba en activo, es lo mínimo que me merezco, una pensión, pues, evidentemente, más allá del salario mínimo. Entonces, no sé tú qué enfoque o qué opinión tengas ahí, porque es Híjole, y es que te lo comento por lo que dijiste de alguien que
3 meses y ya Sí, traigo una pensión además, más otras prestaciones. sí, sí, sí. Es que otra vez vuelven a poner un montón de asuntos sobre la mesa que no nos darían espacio las 2 horas. O sea, Sí, tendríamos que aventarnos, una temporada completa de tu queridísimo programa, Fabi, gracias. para Sí, atender todo lo que uno debe como Bueno, es un de propedéutico, puntualizar, tomémoslo. por lo menos un propedéutico. Sí, es un propedéutico, este es un Sí, propedéutico, ya luego express. entraremos, express, sí. ya, de lleno. Por ejemplo, tú mencionabas el asunto de la transparencia, y retomo desde ahí, ahorita llego a la otra pregunta. A ver, y esto va a generar polémica, y lo digo a título personal. A título personal, me parece que de pronto sí se exagera cuando dicen: "Ay, me pusieron en riesgo". En estricto sentido, Ujú. todos estamos en riesgo todo el tiempo. Ahorita que estamos aquí, que estamos en lo público. Pero, ahí va el pero, eso no quiere decir que efectivamente esté bien que desde las instancias gubernamentales Se se lleve a evidencia. cabo ese tipo de torpezas, porque lo que es cierto es que desde hace 7 años, en particular en materia de datos personales, sí ha habido mucha torpeza con el manejo de los datos. Sí, pues Porque ya hubo. además, independientemente, insisto, ¿no? De mi opinión polémica, ay, por favor, no estás tan en riesgo, pero sí pudiera surgir un riesgo, o sea, sí pudiera ser real además. Y más allá de que no hubiera riesgo, otra vez poniéndose de mi lado de que no soy tan rígido, digo, ay, por favor, ¿no? Pero es cierto que los ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos derecho a que yo no quiero que mi información se ventile. Claro. O sea, porque arbitrariamente es un abuso gubernamental que hagan eso y más como dice Rafa y de repente digan, ay, ¿qué crees? Pues que siempre no era así. Es decir, yo nada más para puntualizar eso, que sí no me quería quedar con eso ahí, No, y sí, tienes porque mi pecho razón. no es bodega. Sí creo que ha habido un manejo muy torpe en esa materia, ¿no? Por otra parte, desde el inicio de la conversación mencionaba Rafa otra vez con el asunto de la arbitrariedad, bueno, qué es la remuneración, qué sería el salario, cómo de veras está integrado el salario, cómo se Ujú. decidió esto. Y yo no dejé de pensar en el hijo de la doctora Vianello. Y ustedes dirán, ¿quién es la doctora Vianello? ¿De qué está hablando este muchacho? No, la doctora Vianello es una italiana exiliada justo en la época de Mussolini, allá en la guerra, y se vino acá a México e hizo carrera en la Universidad Nacional, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego se casó con un señor de apellido Córdoba y tuvieron a un pequeño hijito que después se volvió, pues digamos, el favorito ahí de un señor de apellido Goldenberg, que fue el fundador del Instituto Federal Electoral y que gracias a ese privilegio, como tú decías, porque también creo que hay que hacer notar eso en todo momento, ¿no? O sea, la historia de Lorenzo Córdoba no es la historia de la meritocracia que te cuentan. Vivía con estos dos académicos súper privilegiados que eran muy amigos también de Goldenberg, que lo fue formando, que sí lo mandaron a Italia y después regresa aquí, se vuelve consejero, Ujú, finalmente en el INE. preside el instituto. Ujú. Y entonces cuando con él empezaba mucho la crítica respecto de su salario en el sexenio pasado, él traía a colación toda esta discusión de, bueno, pero es que no estamos por encima, no estamos incumpliendo la Constitución, porque lo demás, y a lo que yo quiero atender con esto es que también seamos honestos y creo que todo el auditorio que nos sigue, que te sigue a ti, Fabi, va a estar de acuerdo. Es que si cualquiera de nosotros nos hubiéramos encontrado en esa situación, claro que te es muy difícil de repente que te digan, híjole, pues, ¿qué crees? Que ganabas antes 100,000 pesos y ahora vas a ganar 50. Con independencia de que, insisto, creo que la mayor parte de las personas y nosotros mismos estaríamos de acuerdo que esos 50 te permitirían seguir viviendo de manera digna. Eso es cierto, pero sí te va a doler dejar de percibir lo que desde tu perspectiva y además habrá quien, ciertamente, como lo decía Rafa, quien de veras con mucha constancia, con esfuerzo, cumplió y que sí tenía derecho a eso, pues no es agradable que de repente te bajen así el salario. Ujú. Pero en una época en la que tanta gente nos llenamos la boca hablando de justicia social, de hecho ahora lo vivieron ustedes Ujú. con la elección judicial, la Sí, mayor parte de las candidatas y los candidatos justicia no social. paraban de hablar de justicia social. Entonces, ¿es justicia social que existan ese tipo de pensiones? Es que no hay que mezclar, no, claro que hay que mezclar. Claro que es indispensable aquí decir, porque todos pertenecemos a la misma sociedad. Y ahora luego voy a decir por qué sí hay que mezclar, porque hay un caso interesantísimo que sería materia de estudio, que justo viene a colación con todo ese asunto, que es Grecia. Grecia hace menos de una década después de la gran recesión de 2009. ¿Qué pasó en Grecia?
que justo la denominada troika, es decir, el Banco Central, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué hicieron con las pensiones de miles de trabajadores en Grecia? Las redujeron. En muchos casos, en el 30% menos de lo que percibían, gente de a pie, no eran pensiones doradas, o sea, gente que había Ujú. trabajado 20, 30 años, que habían cumplido con las condiciones generales. No sé si exactamente, supongo que sí, más o menos. Finalmente Grecia pues también tiene el sistema continental, ¿no? Tendrá sus asegúnes, pero digamos, en general habían cumplido con lo que les imponía su gobierno y les redujeron. O sea, estas tres instituciones dijeron es que no alcanza el dinero y te tenemos que reducir. Y es un asunto importantísimo a discutir en materia de derecho constitucional, porque ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó con la Unión Europea que tanto se llena la boca de hablar de Ujú. repente de estos principios? O sea, Ahorita te decía digo qué pasó ahí. hace rato decía Rafa, ¿no? Justo Justo. de los compromisos internacionales Hasta del llamarle país y Unión Europea, sí, ¿no? Ya desde claro, y ahí. de repente, y se fregó toda esa gente, ¿no? Y les bajaron, por ejemplo, yo sabía que 30% en la mayor parte de los casos, pero aquellos que tenían poco de haberse jubilado, o sea, gente que tenía 4 o 5 años, la reducción fue hasta del 40% de la pensión. Y entonces, retomando el asunto de la discusión de la justicia social, pues sí, es que sí es imperativo de veras para generar mayor igualdad y equidad, sí reducir ese tipo de privilegios tan altos. Porque decía un poco Rafa, bueno, es que a lo mejor en términos reales de lo que es el presupuesto va a ser poco. Sí, pero yo creo que la enorme ganancia que tendría el país sería justo hace rato, qué bueno que también decías, ¿no? Para el auditorio, bueno, si no ubican que esto de apartado A y apartado B en materia laboral, pues unos son burócratas y otros los que están En en la las iniciativa empresas, ¿no? Ujú. privada, ¿no? Pero hay una cosa que también ha sido muy lamentable durante mucho tiempo en este país. Ay, ¿en qué trabajas? En la política. Ay, qué bueno porque hay dinero. Ujú, sí es O lo que cierto. recientemente pasó con el Poder Judicial. A mí me tocó escuchar a algunos magistrados o jueces que estaban ya en funciones en su momento y decían, no, es que ahora ya no va a convenir hacer carrera judicial. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿tu desempeño era porque convenía? Pues es una gran Sí. equivocación, porque la justicia, como lo es también el actuar político, desde, me refiero a estas encomiendas gubernamentales, es casi como un apostolado. Es que de hecho no debería de convenir. O sea, no debería de convenir nunca que alzaran 85 personas la mano para decir yo quiero ser presidente, porque es una friega espantosa. ¿Se imaginan lo que es de veras gobernar Sí. cualquier estado-nación, pero más uno como este tan amplio, tan diverso con las Mm. problemáticas? No tendría por qué convenir. Ahora, por otro lado, ya con eso me voy callando, Sí, la Mm. palabra fue es desafortunada, ¿no? Eso de convenir me Sí, pareció no es justo sí. la muy palabra desafortunado. adecuada Así es, para la función pública de ninguna persona así servidora es, pública. O sea, así Y es, sí es cierto con lo que dependencia dijo. del salario, eso queda fuera de la exactamente. remuneración que debe obtener una persona servidora pública. Yo sí soy ferviente Del desempeño, del ¿no? Que desempeño y que sea acorde con tu desempeño el salario que tienes. El salario de la presidenta sí, debe ser acorde a lo que ella realiza. Y por Dios, que es era una el persona tema que que los estábamos. 365 días del año está laborando. Así es. Entonces, pero bueno, perdón. Pues es lo Sí, que no, no, de dice, hecho, qué bueno sí. que lo dices, Rafa, porque además qué bueno qué alivio escuchar eso. Claro que es muy poco adecuado que un titular decía, es que ya no va a convenir. Digo yo discretamente, porque además no era una persona de confianza. Si hubiera sido, ustedes me conocen, claro que le hubiera dicho, oye, ¿cómo estás diciendo eso? ¿No? Respetuosamente escuché y callé. Y luego tuve por ahí otra conversación con otra persona que era titular y me pareció más adecuado la manera en la que planteaba ese asunto, ¿no? Me decía, es que ahora va a ser muy difícil porque cuando iniciabas una carrera judicial tenías un cierto proyecto de vida. Ujú. Y bueno, me parece, creo que es un poquito menos grosero decir, bueno, es que yo tenía la idea de que allí puedes vivir con lo mínimo indispensable y con un poco más. Esto nos refiere otra vez a Juárez y lo que hablaba Juárez, y tendríamos que tener otra plática del asunto Van 3 republicano episodios para tres para o que cuatro episodios. y van a estar invitados. Justo uno de los asuntos que plantea la República más allá del sistema jurídico político, que es un sistema de magistraturas, ese es el fondo del asunto, ¿no? Y más allá de que sea de la repartición del poder, pero también hay que hacer mucho énfasis en que la república responde también a los sistemas gubernamentales monárquicos, del exceso, de lo dorado, de la pleitesía.
Y entonces mucho tiempo no se ubicaba que eso también tiene, o sea, es un acto republicano también el que no haya pensiones de ese tamaño. Y por eso decía de Juárez, decía, es que se tienen que acostumbrar las personas que trabajan en la administración pública a vivir en la justa medianía. Y se va volviendo muy problemático porque yo creo que sí, como pretensión eso tendría que ser una justa medianía que te permita, por supuesto, vivir con lo mínimo indispensable. Tampoco me estoy yendo al extremo de pensar como lo dije hace rato. Sí, claro que tiene que ser casi un apostolado en el sentido de la disposición y la convicción y la vocación de servir a los otros, más en un asunto como justicia. Sí, Pero evidentemente también lo sabemos, bueno, tampoco, entonces no se te va a pagar nada y vas a vivir en la miseria, no puede ser así. Y eso es lo que es muy difícil, cómo de veras logras equilibrar, que es lo más difícil en lo humano además. Pero el problema que fue ocurriendo con distintas instituciones, y creo que van a coincidir conmigo, incluyendo el Poder Judicial, es que de repente empezaron a brincar un poquito más. Sí había una justa medianía, pero habrá habido ahí listillos a lo largo de la historia, además, ¿eh? No es que sea un responsable o dos o tres. Ay, pues, ¿qué tal si damos un poquito más? ¿Y qué tal si ahora nos inventamos ujú. esto? ¿Y qué tal si, por ejemplo, el asunto, decías muy bien, porque también es, veces que sí necesitamos una temporada completa, Sí, Fabino? se los Decía hace rato prometo. muy bien, Rafa, la cuestión de los servicios de salud en el país, que Sí. tampoco es ningún secreto que pues tiene fallas graves. Ahora, fallas graves, pero funciona, por otro lado. El Ujú. otro día yo platicaba con una buena amiga, ella vive desde hace unos años en Estados Unidos y me decía específicamente ahora cómo Mm. está la situación también allá, ¿no? Mal no le va. Dice, no, yo quiero regresar. Y cuando escucho que la gente dice, no, es que el IMSS es una porquería, pues sí, pero funciona. O sea, ya no tienes medios justo para atenderte y te mueres. Literalmente eso es lo que ocurre, pues te mueres porque no tienes dinero para atenderte, Ujú. como en otros países donde se avanzó más todo ese otro modelo donde todo es privado, ¿no? Que pues si no tienes dinero, no hay manera. Pero decía muy bien Rafa eso, bueno, esas personas que de repente dicen, "Ay, es un poco deplorable el sistema de salud, pues tengo los medios para poder atender esas circunstancias con mis recursos. Y si de repente te los recortan, pues igual ya tampoco vas a poder. Que yo sigo insistiendo, 50,000, 60,000 pesos, yo creo que Es para un una algo cosa decoroso, así, ¿no? sigue siendo Y, decoroso, y- Por ¿no? y- y también tendrá que ver un poco con el plan de vida, ¿eh? Vamos, sí. eran otras condiciones cuando estas personas laboraron Ujú. activamente y honestamente perseguir un trabajo bueno, por ejemplo, estas personas que entraban a estas instituciones como Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza, CFE, no es por ventilarlos, esos son Ujú, nombres públicos, ¿no? Ujú. Y lo hacían con una intención también legítima de vivir bien. ujú, Sí, Oye, porque son muchos decían empresas eso, que ajá. tienen para pagar bien, son empresas que si logro entrar, Te vas a pensionar bien, me decían, voy ¿no? a voy a vivir bien sí, el resto de Ujú. mi vida, ¿no? Y creo que tampoco eso es algo malo. Tampoco hay que estigmatizarlo así nada más, ¿no? Ujú. sí, no. Yo insisto mucho y coincido con Pavel y contigo, Fabi, en pero más allá todavía yo donde veo los problemas muy graves es en los tratos oscuritos. Ujú, Sí. En todas esas pensiones, porque debe haber un mundo muy grande de pensiones y en toda la institución pública, en todas las instituciones públicas donde personas por una modificación ahí de tú eres mi compadre, tú eres mi amigo, modifico en este momento y te doy Ujú. acceso a una pensión para que ya te vayas a descansar. Tú U vente a trabajar un mes. o emito una circular, un acuerdo que eso Sí, se dan tú así ahí, vente a ¿no? trabajar. Porque ni es, así Y eso ni siquiera siquiera tiene que ver con la negociación colectiva, ujú. que ahorita a ver si podemos entrarle un Sí. poco. Y nada, para terminar nada más este punto de lo de Grecia. A ver, en Sí, Grecia, a ver, Ah, sí, cuéntanos, porque sí. se quedó. Grecia pasó por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ujú. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, a ver, aquí hay una justificación. El Estado de Grecia está justificando las condiciones de pobreza que tiene y que si no lo ayudamos, porque le estaban inyectando dinero además, Ujú. no va a salir adelante. Grecia está hundido económicamente con Sí. una deuda que no podía salir. México no está así. Afortunadamente. Afortunadamente, México no está así. Primera gran diferencia. Segunda que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice, a ver, ¿hay justificación? ¿Está bien hecha, robusta la justificación para modificar desde la Constitución y todas las legislaciones las pensiones de las personas? Sí, sí está bien justificado. Y está bien justificado en las necesidades imperiosas del país.
Ok, la razonabilidad. ¿Hay razonabilidad para que sean estas personas? Sí. Y se expuso por qué. Porque no había otra medida en ese momento que pudiera aplicar mejor que esta. Porque no había otro universo de personas que ayudaran mejor que estos que eran unas Que pensiones. fíjate, perdón por la interrupción, nada Sí. más para concluir. Claro que hubiera habido, a ver por qué no Alemania renunció o ellos se bajaron, en ese momento Alemania lideraba. Nada más lo pongo así, Sí, ¿no? Porque pero además bueno, era la unión. ahí, pero Sí, tú bueno, sabes, ahí es el parte Tribunal de Europeo analiza el caso que en concreto de nada más Grecia. sea del Sí, país. sí. sí, Ya no se va a ver quién te está echando. convenientemente. Porque bien puedo decir que te eche más la mano. Francia, Claro. Alemania, Ujú. Reino Unido. Por ejemplo, ¿no? Pero, a final de cuentas, se analiza el caso en específico de Grecia y hay razonabilidad, hay justificación y todo fue proporcional, Que era además. lo que tú Hubo decías al principio. proporcionalidad en Ujú. la medida. El problema está que volteamos a ver nuestro decreto y no vemos Arbitrariamente. eso. Ujú. Y entonces vemos el tema de las arbitrariedades que existen. Sí, claro, existen, ¿no? Y siempre van a existir, yo creo, porque yo creo que es algo inerto a la naturaleza de las personas, Ujú. lamentablemente. Pero para hacer modificaciones, yo insisto, y que sean constitucionales, convencionales, no debemos de dejar de poner el dedo en el renglón en la justificación, la razonabilidad de Y la la medida. proporcionalidad. Si no está justificado, es incluso regresivo. Y aquí estamos hablando en las jubilaciones de un tema de los DESCAS, ¿no? Derechos económicos, Ujú. sociales, bla, bla, bla. Económicos. Y esos derechos económicos y sociales tienen una peculiaridad muy importante en el mundo internacional y en el mundo nacional, que son progresivos. Siempre es para mejorar, no para retroceder. Entonces una jubilación entra dentro de esos derechos y la regla general sería no debe de retroceder, a menos que, y ahí ven la justificación robusta, que no la tenemos. Y que estaría chocando un poco con el tema de derechos adquiridos. Estaría chocando con derechos adquiridos, con confianza legítima, falta del test de proporcionalidad que te comentaba, seguridad jurídica, confianza legítima, regresión de derechos sociales, riesgo de litigio, pues por claro, ahorita todo el mundo anda preocupado por ver qué hacer. Es una preocupación muy importante en la sociedad. Ya empezamos a ver 2, 3 movilizaciones. Sí. Yo creo que nos Ajá. faltan todavía bastantes por ver, porque no se han terminado de organizar, yo creo bien. Pues no, porque aparte esta reforma ya impactó. Sí. Entonces ya comenzaron a ingresar los primeros amparos y bueno, es todo en la misma Constitución, no regresividad, pero ahí está, ¿no? Sin Sí, sí, sí. justificación, una reforma que es esta del 127, 127, y ahora estos amparos también que están ingresando, desechados, porque Sí. propiamente no contra las adiciones o reformas a la Constitución, pues Y es la retroactividad improcedente. de la ley. Ahí esa es otra, eso es lo que les iba a plantear. Eso de la retroactividad es un tema, híjole, que Porque también ya nos da les pegó. O sea, ya está ejecutada el primer descuento. Pero claro que es retroactiva la medida. Entonces, Hay una justificación por ahí que quisieron dar que como es una reforma constitucional, no hay problema con la retroactividad. Pero pues claro que sí hay. Sí la hay. Y en el claro. ámbito internacional también la hay. Hay sentencias internacionales. La Corte Interamericana ya ha resuelto algunos asuntos de personas pensionadas. No de México, de Perú. A Perú de repente le iba medio mal en estos temas, justo por cómo iban avanzando también y toda la problemática social que tenía Perú en cierta época. Pero bueno, resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo, oye, la pensión, la jubilación, es un derecho de propiedad. Ujú. Es tu propiedad ya. Y para que te la modifiquen, tiene que haber una justificación muy, muy concisa. Y si no la hay, no se debe de modificar. Y es que fíjate que en ese punto justo decían esa justificación de la que tú hablas y de ese derecho de propiedad, decían, es que precisamente las pensiones, ya de por sí fue un golpe de esta ley del IMSS entre la del 97 y la del 73, ¿no? Ya hay un disparo en esas pensiones. Pero justo esto que tú comentas, en este punto donde se pierde esa, pues sí, llamémosle justificación, en donde hasta dónde estaría permitido hacer ese tipo de cambios porque recordemos que las jubilaciones, pues decían que hace unos años 10 trabajadores en activo generaban el costo para una pensión de un jubilado y que ahora estamos de 4-1 y que se teme que en los próximos años sea de 2-1 o de 1-1. Sí. Entonces, Tendremos que hablar más allá del temor.
es que otra vez, ven, desde la técnica siempre vas a poder justificar lo que quieras justificar. Ujú. Así es el derecho Y es ¿por que qué también. no tenemos se que hizo? tomar como referente. Pero ahí está el tema. ¿Por qué no se hizo? Ujú. Si tienes todo para hacerlo, ¿Por qué no se hace? ¿por qué no lo haces? Yo Es creo, el tema de todo ahorita que sale bien express. concretamente ahí hablando desde el ámbito político, justo porque no necesitas. Porque nadie que esté otra vez, o sea, la mayor parte de la gente que percibe lo que sabemos que percibe en ese país, le va a parecer una medida injusta. Entonces, Pues cuando no. Solo para necesitas los que sí están ahí. Solo para los que están. justificar de una manera así que sea, es cuando de veras va en contra de una mayoría, como fueron las reformas al IMSS y al ISSSTE, porque ahí sí como justifica, que además ustedes conocen un poco mi ideología y mi postura política, pero con independencia de eso, efectivamente, si el sistema pensionario hubiera seguido exactamente como estaba planteado, no va a o sea, Ujú. no Es hay lo que, por manera eso les decía, tampoco. de 10 O trabajadores sea, mantenías no. a uno, ahora de 4 a 1, y de 1 a 1, ¿qué va a pasar? Y yo vuelvo a lo mismo. ¿No? Y no es chocar, ¿no? O sea, el tema es, ¿y por qué no lo justificas así? Si tienes las armas para hacer la justificación, Ujú. pues agárralas y ponlo y dilo. Oye, no estoy hablando de un futuro previsible, a lo mejor. No, no, Sí, no, no. Yo ya te estoy este tema de hablando las pensiones de ya un se análisis bien veía, concienzudo en el que tenemos 2 años. ujú, ya se veía en Tenemos 2 años peligro. para modificarlo porque si no quiebra. Quiebra y no hay para otro lado, ¿eh? Ujú. Si esa fuera la solución, ya hay un test ya estás haciendo un test, estás pasándolo por un test y dices, no hay otra medida Para tratar de mejor, justificar la no medida. habría otra mejor ¿No? medida si no la reducimos. Ujú. A lo mejor nada más sería, oye, te faltó hacer una proporcionalidad de decir, pon un parámetro. Las de tanto a tanto se reducen en esto, las de tanto en esto, para que no sea injusto. Porque estás agarrando una pensión, vale lo mismo que ganes 70,000 pesos, 80,000 pesos al mes, que ganes 1,000,000. Y no es justo. Y que es justo, ¿no? Es que esa es la gran La pregunta justicia la otra vez. Que encuentras hasta dónde está, qué es en... justo, porque Sí, sí, sí. no todo lo legal es justo. O Así sea, es. entonces Sí, sí, sí. Pero si pones parámetros y se justifica, ¿no? empiezas a decir, bueno, no te voy a fregar tanto a ti que estás en esta situación, y el discurso sigue vendiendo porque dices, pues me voy a fregar de todas maneras, de alguna manera, al que sí está ganando 500,000 pesos. Pero, por ejemplo, fíjense en este tema del el que tú sacaste a relucir hace un momento, en el de esta pensión de la viuda, que se suicidó supuestamente el trabajador. Pero esta viuda, obviamente, creo que su pensión es de 140,000 pesos más o menos. ¿Cuál sería la diferencia entre otra viuda que tuvo la misma pérdida de su compañero de vida, que esté ganando 7,000 pesos, Ujú. 10,000 pesos? Sí, y que tiene que ver con la pregunta que hacías antes de regresar al asunto de esta mujer. Es que nunca es justo. Ajá. O sea, hace rato decía Rafa muy bien desde la técnica, que conoce perfectamente, es un experto además en materia de derecho Hasta lo laboral. cuantificó. Sí, claro, ¿no? Pero refería además cómo el Tribunal Europeo pues determinó Sí, porque sí había razonabilidad, se llevó a cabo la el test justificación. adecuado, la justificación, Ujú. también vieron que no era ya viable económicamente hablando Grecia. Pero aún así, si tú le preguntas a todas esas personas que viven ahí si fue justa esa reducción, van a decir que No. no. Y por supuesto que no fue justo, no hay manera de decir es que sí fue justo. Porque aquí entonces tendríamos que tener otra discusión, como decía Rafa, bueno, es que ahí el tribunal atiende a lo de un país nada más. Unión Europea fue un referente y el referente era una moneda única, pero además solidaridad, apoyo, y yo insisto en lo que decía hace un momento, bueno, ¿por qué no en un momento tan complicado económico para Grecia, que además también habría que explorar ahí todo lo que los llevó a esa crisis? Ujú. Tiene que ver también desde que llevaron las Olimpiadas en 2004, que se invirtió mucho dinero, que no hubo el retorno que se esperaba, que los Ujú. orillaron, además también por los tratados que se llevan a cabo, o más bien por los acuerdos, cuando se lleva a cabo la unión, pues te prohíben de repente producir algunas materias que producen otros, entonces estás limitado. Entonces les Sí. quitaron algunas de las cosas que ya Migración. producían. Sí. Migración, o sea, es un Y que está muy sinfín reciente, de o sea, estamos hablando cuestiones. de 22 Hace años, ¿no? más, sí, menos de Sí. 3 décadas. Y entonces, ¿por qué no allí, hablando de justicia, pues por qué no mejor Francia y Alemania, ya decía yo, el Reino Unido, que también formo parte, ¿Por qué no? pues
¿Por qué no le pusieron entraron? Apoya a tu dinero, ¿por qué compañero. no le entraron? Porque si se va a hablar de justicia, hay que hablar de veras de justicia, porque Sí. entonces siempre queda esa sensación, inclusive en esos tribunales internacionales, pues que la justicia para quién, y que tiene que ver también, por ejemplo, ahora que mencionaba Rafa, con esos principios, ¿no? Que se mencionan mucho, ¿no? De progresividad concretamente ahora en el asunto, pues sí va a haber, sí va a haber un retroceso, Una regresión. una regresión, no, ahí ese es otro principio de no regresión, Ujú. y entonces sí se van a violentar esos principios, pero creo que también valdría la pena reflexionar y que las personas que nos ven reflexionen para que se formen su criterio a partir de lo que uno va planteando. Esos principios también formaron parte, en general, de toda la ideología liberal. En el liberalismo surgen ese tipo de principios. Y ojo, no estoy diciendo qué horror que hayan surgido, no, de hecho tienen razón de ser, o sea, surgen para Ujú. ponerle un alto al abuso de poder otra vez de los monarcas. Pues sí, pero también son un grupo privilegiado los que van de alguna manera diseñando todo este conjunto de principios que los van a proteger a ellos, pero no están pensando en en el total de la población, que eso es lo que siempre va ocurriendo. Ahora, el asunto de las pensiones, y ya lo dijimos 80 veces, no se aburran, por favor, sí daría para discutir muchísimo, Sí. porque es un problemón. También aquí hubo en el país pues dos modificaciones importantes, en el 97 a la ley del IMSS, Del IMSS. perdón, y en el Ujú. 2007 a la ley del ISSSTE. Ujú. ¿Y qué implicó? Pues que ya no va a haber pensiones como se conocieron en ese denominado estado de bienestar que decía Rafa, ¿no? Tú cumplías tales requisitos, tantos años laborados, o semanas cotizadas en el caso del IMSS, tal edad, y entonces tú te jubilabas con un determinado monto. Porque era como basado en un sistema colectivo donde Así es, todos aportan y ahora es exactamente. con lo que tú hayas Pero ahorrado. el problema es que también es una cuestión que van a tener ahora en Europa, cuando tu tasa de reemplazo ya no te está dando. En Europa Ujú. actualmente no hay ningún país que pueda ya subsanar esa tasa de reemplazo. De hecho, el medio, digamos, la media de edad de las mujeres en edad reproductiva es de 46 años. O sea, ya no va a haber manera de que suplan a la cantidad de personas que están ahí. Y Ujú. entonces una de las consecuencias es esa que están diciendo. Bueno, entonces ahora, ¿quién va a pagar? Porque decías hace rato, ¿no, Fabi? Pues antes por cada pensión había 10 trabajadores, la Ujú. carga era para 10 y ahora Ujú. es para 4, el rato que sea para 12 va a poder. Pero creo que otra discusión para otro programa es que sí se podría. El asunto también es el discurso que se viene manejando desde hace muchos años, con todo, por supuesto, con todo el neoliberalismo de es que no va a alcanzar. ¿Y para qué es la inteligencia artificial entonces? De hecho, cada vez se necesita menos esfuerzo físico también. Va a haber un montón de Ay, actividades que sí. claro que se podrían suplir y que no necesitarías esos 10, 4 o 2 trabajadores. Quizá nada más vas a necesitar uno que es el que siga operando, el que repare las máquinas. El otro día una cosa impresionante con China. Ya tienen drones para recoger, por ejemplo, lo que se cultiva. O sea, ya no necesitas a Más cientos de trabajadores en el trabajadores. campo recogiendo manualmente. Nada más que el problema va a ser ese otro. Esas empresas va a querer seguir ganando lo que ganan, van a despedir a todos esos trabajadores y pues todo va a quedar para ellos. Y lo que se tendría que hacer pues sería una reforma fiscal progresiva en donde grabaras altísimo a esas empresas que van a tener ahora Sí, inteligencia para artificial. que no haya ese incentivo de desocupar a las Exacto, personas trabajadoras, exacto. ¿no?